Déjenme abrir una plataforma porque voy a trabajar con la información de la plataforma. Que no se acuerda de la contraseña. Bueno, estuvimos viendo la clase pasada, mientras abre la plataforma les cuento. La clase pasada estuvimos revisando la diferencia entre una amortización y un fondo de inversión. Quedamos que la amortización era esta tabla en donde vamos diciendo cómo van disminuyendo las deudas. El fondo de inversión es la tabla donde vamos explicando cómo vamos ahorrando y el comportamiento que llevan los números. Son tablas diferentes. Amortización es para pagar deudas y fondo de inversión es para ahorrar. Son funciones contrarias. Vimos que esas tablas de amortización y de fondo de inversión tenían ciertas características. Necesitan tener una columna para el número de pagos, una columna para la fecha, todo eso se los dije la clase pasada. Una columna para capital, el saldo, el interés, el IVA, el seguro, el total del pago. Todas esas columnas las vamos a ir rellenando en el tema siguiente. Y también o sea, de cobrar los seguros y todo. pues es que cobran de manera diferente. Como te cobran una anualidad, la anualidad de la tarjeta va incluido a veces un seguro, va incluido cierto porcentaje adicional, aparte de IVA y todo eso. Por eso hay tarjetas más caras que otras. Tú dices, me sirven para lo mismo, pero tiene ciertos privilegios. Esos privilegios es que te venden un seguro. Entonces, sí, las tarjetas de crédito también tienen un seguro. Depende porque hay, por ejemplo, tarjetas de crédito seguro con accidentes. Es como que, si tú te accidentas y tú eres una persona que trabaja, la tarjeta te paga los días que dejaste de trabajar, por ejemplo. Ese es un tipo de seguro. Pero también hay otras tarjetas que cubren un seguro de vida, que son las tarjetas más caras. Entonces sí depende. Por eso hay por eso varía el tipo de anualidad. Es que me están ofreciendo una anualidad, pero tiene que ser del 85%. Chis, está bien cara. ¿Qué marca es para no ir? Santander. Santander. Bueno, nunca he usado Santander. Tengo una solo con mi papá. Pero una mía no. Pero tuya no. Claro. O sea, es adicional de tus papás. Sí. Pues les cuenta historial crediticio para ellos. No, Sí, para ya sé. ti. No, o sea, la que me quieren dar es para mí. Pero no sé, estoy pensando en ¿cuál está? 85%. Pues es mucho. Pero pues te da bien un mes. Pues, ¿no te puedes buscar otra más barata? Luego la más barata para empezar es la de Banamex. Hay una de Banamex versión estudiante, pero también te da muy poquito crédito, así como que te da como 1,000 pesos de crédito, pero es que tiene un CAT de 2%, o sea, prácticamente es regalada. Y te cobra, creo que de anualidad, 200 pesos de anualidad, o sea, está bien chiquita, pero a formas de historial crediticio. Y es la tarjeta de estudiantes de Banamex. Dice que el CAT del 85% de interés es desde el 8, sería hasta el 36. Está bien cara. ¿Y qué versión es de la tarjeta? ¿Es la más platino o qué? Porque mi CAT creo que está como en 6, pero yo tengo la tarjeta oro de
Bancomer, que no es la tarjeta Super Pro, pero tampoco es la tarjeta peorcita, es una tarjeta estándar y tiene un CAT como del 40%. Entonces está bien cara. Sí, está carísimo. Y la tasa de interés está como en el 12, más o menos, así. Entonces, no, la que tú me dices está súper cara. Por eso a lo mejor puede ser una tarjeta más equipada que la que yo tengo. Pero te sirve para lo mismo. Una tarjeta que tiene un chorro de privilegios y una tarjeta que no tiene privilegios, te sirven para lo mismo. Nada más que, pues, es más cara una que la otra. ¿Verdad? Y pues no es algo así como, ay, miren, tengo una tarjeta fulana. Ajá, me sirve para lo mismo. Vecina, mire, me sirve para lo mismo. Me sirve para lo mismo. Entonces yo digo que está bien cara, pero es que es otra. Pues bueno, vimos la teoría de las decisiones y ya, a esto quería llegar. Y además de la teoría de las decisiones, estuvimos trabajando en esto que voy a compartir acá en la pantalla. Se ve mal. Vimos que las tablas de amortizaciones estaban divididas en tres: las de pagos iguales, pagos crecientes y pagos decrecientes, ¿sí? Eso, bueno, lo vimos en la teoría de la clase pasada. Aquí la tenemos ya en la práctica. Pagos iguales, pagos crecientes y pagos decrecientes se basan en el tipo de capital. Estas tablas están en la plataforma, de ahí las saqué de la explicación. Miren cómo esta dice capital y todos los capitales son iguales. Miren. Esta es capital de pagos iguales. No tiene mucha ciencia. Tú ves el capital todos iguales, capital de pagos iguales. Luego, déjenme mover por acá. Por ejemplo, esta. Miren cómo el capital, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Aquí dice 100 al final, porque pues fue el último pago, es lo que falta, ¿no? Miren cómo va aumentando. Por eso se llama pagos crecientes, van creciendo. Pero es respecto al capital, ¿sí? Esto es lo que quería que vean, que las amortizaciones se llaman pagos iguales, pagos crecientes, pagos decrecientes, pero es respecto al capital. El capital es el que va creciendo y tú no pagas el capital. Tú, además de pagar el capital, pagas el total, porque estás pagando intereses. Pagas el total, ¿sí? Y la otra es pagos decrecientes. Esta. Pagos decrecientes: 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1900, van decreciendo, se van haciendo más pequeños. Por eso el tema se llama pagos decrecientes. O sea, no tiene mucha ciencia poder identificar una tabla de amortización. Te ubicas en la columna de capital y ahí en capital es donde puedes referir si son iguales, crecientes o decrecientes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo ubicarlos? Vamos a ver ahora cómo hacerlas para poder hacer una tabla de amortización. Estas son amortizaciones, o sea, estas son deudas, ¿okay? Para poder hacer la tabla de deudas, voy a empezar con pagos iguales. Para pagos iguales, pues vamos a suponer que es un préstamo de 10,000 pesos con una tasa del 4% de interés. Así dice el problema ya más arriba. Es un préstamo de 10,000 pesos con una tasa de interés del 4% a 10 años. 10,000 pesos a 10 años con una tasa de interés del 4%. Entonces, ¿qué pasa? Primero ponemos el número de pagos. Si son un 4% anual a 10 años, pues son 10 pagos. Por eso pusimos aquí 10 pagos. Y luego sigue la fecha. Pues como son pagos anuales, pues ponemos años. Año 2000, año 2001, año 2002, año 2003 y así. Obviamente, si estamos hablando de un ejemplo de una tasa de un pago mensual, pues aquí le vas a poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque estás pagando mes por mes. O si estás pagando de manera semestral, pues aquí pones el primer semestre del año 2020, el segundo semestre del año 2020, luego el primer semestre del año 2021 y vas poniendo ahí la fecha, ¿verdad? Entonces aquí se puso en años
porque el pago está dado en años, ¿sí? Y luego, el saldo es lo que la persona pidió prestado. Pidió prestado 10,000. De esos 10,000 va a ser pagos iguales. ¿Cómo se calculan los pagos iguales? Pues simplemente es, ¿cuánto te pediste prestado? 10,000. ¿A cuántos pagos? A 10 años. Pues 10,000 entre 10,000. Y como son pagos iguales es 1,000. Por eso se construye así. Ahora, ¿cómo se construye lo demás? Saldo menos capital, 9,000. 9,000 menos capital, 8,000. 8,000 menos capital, 7,000. 7,000 menos capital, 6,000. Se le va restando el capital. Y de esa manera es que se va haciendo la columna del saldo. Los intereses se calculan de lo que debes. Primero debes 10,000. ¿Cuál es el 4% de 10,000? 400. Y luego, en el segundo año nada más debes 9,000. Digo, de esos 9,000 nada más vas a pagar 1,000, pero tú debes 9,000. No vas a pagar los 9, pero los debes. 9,000, 4% de 9,000, 3,360. O sea, el interés que pones aquí no se saca del capital, se saca del saldo, de lo que debes. Tú debes esto, aunque pagues capital, tú debes saldo. El 4% de 8,000, 320 y así. Es respecto a esto. Y en total nada más es sumar capital más intereses, porque tu total, tú pagas capital más intereses, 1,400. Y si sumamos todo esto, al final nos va a dar lo que verdaderamente vamos a pagar. Porque, ojo, te prestaron 10,000, pero tú no vas a pagar 10,000. Tú vas a pagar 10,000 más todos los intereses que se fueron generando en el 4% de 10 años. 4% de interés a 10 años. Así que no pagas 10,000, tú pagas todos los montos de aquí. Lo que vamos a ver en la clase de mañana es eso. Mañana vamos a desglosar esta tabla para ver cuánto verdaderamente se pagó. Porque seguramente esta persona pagó el doble. Pidió 10,000 y yo creo que pagó más de 20,000. Eso es lo que vamos a estar analizando. ¿De acuerdo? Así es entonces como se construye una tabla de amortización. La información la pueden ver ustedes ahí en la plataforma. Y por ejemplo, estos pagos crecientes se resuelve igual. O sea, es la misma. La deuda son 10,000, pero como son pagos crecientes, luego digo, a ver, el capital tiene que ir creciendo. El capital creciente lo establece el banco. El banco dice, vas a pagar tu deuda a pagos crecientes, empezando en 700 o empezando en 500. El banco te lo establece. Entonces, pagos crecientes a 700 significa que lo menos que vas a pagar son 700 y de ahí todos los demás van a ser más grandes, ¿sí? Eso se establece en el contrato, en ese que nunca leemos, en el que firme aquí, firme aquí, firme aquí. Ahí, donde firmas rápido, ahí te dice, se establece esto. Entonces, pagos crecientes, esto sí debe venir ya por default escrito. Y sí, igual, el saldo y el capital se restan para encontrar los demás. 10,000 menos 700, 9,300. 9,300 menos 800, 8,500. 8,500 menos 900, 7,600. 7,600 menos 1,000, 6,600. Y así se van restando uno con el otro, así en escalerita, para que podamos llegar al saldo. El interés se resuelve igual, o sea, es la misma mecánica. El interés, ¿cómo se sacó el interés? Respecto al saldo, 4% del saldo. Si debo 10,000, 4% de 10,000, 400. 4% de 9,300, 372. 4% de 8,500, 340. 4% de 1,664. Y a eso le vamos pegando el total. ¿El total qué es? Sumar el capital más intereses. 700 más 400, 1,100. 800 más 372, 1,172. Entonces, fíjense cómo la tabla es idéntica, la construyo igual, porque la columna de intereses siempre se saca de saldo, sea cual sea cualquiera de las tablas. Si, ya para terminar, si yo me pongo en la última, en decrecientes, para pagos decrecientes es igual. Si yo quiero sacar el interés,
Del saldo le saco el 4% para sacar interés. Del saldo le saco el 4% para sacar interés. Si quiero calcular el saldo, le resto 10,000 menos el capital, me da esto. El saldo menos el capital me da esto. El saldo menos el capital me da esto. Se construyen exactamente igual todas las tablas de amortización. Lo único que varía es si son iguales, crecientes o decrecientes. Esa es la única varianza que hay. En la clase de mañana vamos a construir tablas como estas y vamos a analizar, digo la del jueves, y vamos a analizar cuál es más cara que otra, porque y para qué nos sirve una tabla igual, creciente o decreciente, porque no sirven para lo mismo. Habrá ciertas situaciones financieras en donde nos conviene más tener una deuda a pagos crecientes que tener una deuda a pagos decrecientes, o nos conviene más pagos iguales. Eso es lo que vamos a analizar mañana. ¿Cuál de todas nos conviene para cada una? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con la estructura de las tablas? ¿No? ¿Dudas? No. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. A quien guste las próximas clases irse trayendo su computadora, pues está muy bien porque las tablas de amortización son más fáciles de construir en Excel. Entonces, si hay alguna pregunta, me quedo trabajando con ustedes. Si no, ya se pueden ir. Los que están en su casa, si hay dudas, se quedan, por favor. ¿No? Se pueden desconectar nada más sin antes escribirme su nombre, si no lo habían hecho, por favor, para la asistencia. Muchas gracias. Nombre de la clase. Gracias, nos vemos mañana. Te digo el jueves. Gracias, nos vemos el jueves.